Ok, pues muy buenos días. Vamos a pasar a la palabra de Dios, que es una delicia. Y yo les voy a compartir la verdad que nos hace libres. Y yo creo que se los comenté la semana pasada. Esto es algo de lo que compartí hace el viernes antepasado en el evento de mujeres. Y es porque a veces tenemos que tomar y retomar, ¿verdad?, nuestros inicios. Por supuesto, recordar lo que ha hecho Dios en nosotros siempre va a ser de edificación. El contar de sus maravillas, como a mí me encanta contar cuando me convertí, porque hasta la fecha se me sigue haciendo algo tan sobrenatural, porque solamente su presencia, que tiene poder para tocar los corazones, es la presencia que ese día, ¿qué les dije? 1998, tocó mi corazón. A la edad de 3 puntitos, ya no se los voy a decir. Pero bueno, yo era muy joven, sí, y sigo siendo joven, gracias a Dios, aunque sea por dentro, ¿no? Porque es verdad que nos vamos desgastando, pero seguimos sintiéndonos jóvenes. Y quiero pedirles que abran su Biblia en Hebreos 10. Quiero empezar para que leamos esta escritura. Y vamos a leer a partir del verso 19. Y como siempre es muy bueno entender el contexto, ¿verdad?, de cualquier versículo, de cualquier porción en la Biblia. Y si ustedes giran un poquito su página de su Biblia, antes del capítulo 10 dice, hay un título que dice: el sacrificio de Cristo, ¿qué? Quita el pecado. ¿Todos están ahí conmigo? Hay un subtítulo que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, para los que no conocemos o no conocíamos estas verdades, pues es una realidad que cuando nosotros no tenemos la verdad, somos esclavos de las mentiras. ¿Están conmigo? Porque donde no está la luz de Dios, hay oscuridad. Y es la manera en la que todos, y yo creo que todos me van a decir que estoy en lo correcto, todos antes de tener nuestra primera experiencia con la luz que es Cristo, nos sentíamos en oscuridad, estábamos en oscuridad, claro que no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta. ¿Están de acuerdo conmigo? No sabíamos, ni siquiera veíamos. Y de una manera, en lo personal, yo lo viví así. Al sentir la luz de Cristo en mi vida, yo lo cuento y se lo digo a mi esposo así, yo experimenté que una venda en los ojos se me fue quitada. Ahora, si yo les dije y les digo de una vez que el día que yo me convertí, el día que yo abrí mi corazón a Cristo, al siguiente día me empecé a congregar, y eso es una bendición grandísima, porque estuve expuesta, ¿verdad?, a la palabra, estuve entre los santos que ya estaban mayores, más maduros, que nos tuvieron el tiempo para cuidarnos, para enseñarnos. Y otra cosa que además hice fue inmediatamente leer la Escritura. Era esa necesidad, y creo que es una de las evidencias que debemos de manifestar los que le hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo. Digan, los jóvenes. Ay, ven Pepe. ¿Oí la voz de Pepe o no? No dijo, pues,
Fíjate, pues ojalá que fuerte, Pepe. Amén. Ok. Es una evidencia que nosotros manifestamos cuando Jesús viene a nuestro corazón, cuando lo hemos tomado como algo muy serio. Y es que es un anhelo de conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Es un deseo, es un hambre. Y empieza a ser iluminada tu vida. Claro, también empieza a ser confrontada, ¿sí o no? Porque nos empezamos a enterar de todo lo que no estamos haciendo bien, de todo lo que no hemos hecho bien. Y bueno, gracias a Dios, porque es la voz del Padre. Es mi Padre mismo hablando a mi corazón, hablando a tu corazón. Cuando nosotros abrimos la palabra, es Él. Es esa disposición del corazón de decir, Señor, háblame. Quiero escucharte, quiero saber cuál es el corazón de mi Padre. ¿Cuántos papás sabemos aquí que quieren que nuestros hijos entiendan nuestro corazón? Ahí como que esos papás son, a ver, más fuerte. Amén, amén, ese es el deseo de nuestro corazón. Yo le decía el otro día a mi esposo, estábamos orando juntos y yo le decía, en esas pausas que haces cuando reflexionas, ahorita les voy a decir qué es reflexionar. Estábamos orando y yo decía en la oración, Padre, al habernos dado la bendición de ser padres a nosotros, nos permites entender un poquito en nuestro limitado corazón, no sé, limitada humanidad, nosotros podemos saber cuánto ama un padre, ¿sí o no? ¿Y cuántos padres darían su vida por sus hijos? ¿Cuántos padres darían la vida por sus hijos? Si los viéramos que se están yendo directito a un barranco sin fondo, ¿qué harías? ¿Gritarías, lo detendrías, no lo harías? ¿Qué harías? ¿Correrías? ¿Harías algo, verdad? ¿Harías algo? No sé. Y entonces, en esa limitada manera de pensar, te pones en ese a pensar el sentir de Dios. ¿Cuánto hizo? ¿Qué hizo por nosotros? Porque estábamos perdidos. Porque estábamos destinados por nuestra propia voluntad, no porque Dios nos estuviera enviando, sino porque nosotros, viviendo en pecado, íbamos directito ¿a dónde? A una condenación eterna, a un matadero, a la muerte eterna. Y entonces, cuando eres papá, quisieras que tus hijos estuvieran en el camino correcto, tuvieran toda la luz, estuvieran actuando de la mejor manera, estuvieran obedeciendo, estuvieran tomando las mejores decisiones, ¿sí o no? Ahora, ponte a pensar un poquito en el sentir de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que quiere para tu vida, para mi vida? Que estemos tomando las mejores decisiones, que estemos exponiéndonos a la verdad, porque la verdad nos hace libres, porque la palabra de Dios va transformando nuestra manera de pensar y por lo tanto se va cambiando nuestra manera de vivir. Y los que estamos aquí, a lo mejor, no sé en cómo está tu corazón en este momento, a lo mejor desanimado, a lo mejor ves todo negro, pero yo te aseguro que si ves antes cómo era tu vida sin la luz de Dios y cómo es hoy, a pesar de las circunstancias difíciles, las pruebas, los sinsabores, las cosas difíciles en las que hemos caído, podemos estar tan agradecidos porque a pesar de todo eso estamos bien y estamos mejor. Si tú dices, ay, estoy peor ahora que tengo a Cristo, pues creo con toda seguridad que no tienes a Cristo. Porque no importa lo que nosotros vivamos o pasemos, cuando está Cristo,
Él está ahí con nosotros para ayudarnos, consolarnos, sostenernos, guiarnos, alumbrándonos. Es algo tan especial estar en los brazos del Padre. Entonces quiero decirte esta parte que dice aquí el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y sabemos que no solamente quita el pecado, sino que cuando nosotros leemos la palabra, vemos que es quitada toda la oscuridad, es sanado el corazón, nos trae a libertad. Y bueno, tantas cosas que lo que yo les comentaba era que lo primero que yo experimenté cuando le dije sí a Jesucristo fue una libertad de la condenación. Porque eso fue lo que más me sorprendió. Dios, ¿puedes perdonar esos pecados? ¿Puedes perdonar nuestra insensatez? ¿Puedes perdonar esos errores tan horribles? Porque sí o no nos dan vergüenza nuestra vida que hemos tenido y que hemos pecado contra Dios. Por lo menos a mí sí me da vergüenza, todo. Pero no lo cuento así como con mucho orgullo, sino con vergüenza, pero sí lo podemos contar. ¿Por qué? Porque hemos recibido perdón, hemos recibido libertad, ya no hay más condenación. Y si no, lee esa parte donde la que estaba adulterando, ¿verdad? Le dijo el Señor Jesús: ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, pero eso sí, no peques más, o sea, cambia tu vida. ¿Ok? ¿Listos para leer ahora sí el verso 19? Se los voy a leer y les voy a pedir que todos estemos conectados para que ninguno se me distraiga ni le venza algún tipo de cansancio. ¿Listos? Y les voy a pedir también que me estén respondiendo amén fuerte para que tu misma voz te despierte o te tenga aquí atento o atenta. ¿Amén? Ok. Bueno, dice... creo que ya me vi a otro. Les dije Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Qué tremendo, ¿escuchaste? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, tocar el corazón de Dios. Por eso te quiero decir, cuando venimos a la iglesia y tenemos la oportunidad de adorar a nuestros reyes, que aproveches esa oportunidad que tenemos como iglesia de poderlo tocar, entrar a ese lugar santísimo donde está Él sentado en ese trono, y eso está ahí en tu corazón. Poderle levantar tu adoración con tu voz, agradecerle, expresándole, ¿verdad? Tu gratitud. Yo sé que todos somos bien diferentes en el pueblo de Dios. Unos alzamos las manos, otros prefieren abrazarse, otros, pero bueno, el corazón lo conoce Dios. Pero lo que te digo es que tenemos que tener fe en la palabra y creer lo que estamos descubriendo en ella. Y dice aquí que tenemos abierto, tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tú has sido muy bueno por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Así que no te sientas en condenación si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón. Tienes que entender que esa sangre es eterna. Y hoy nos lo estuvieron ministrando aquí arriba, Valeria. Dice el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote? Cristo, nuestro Cristo, que está intercediendo por nosotros. ¿Sabes? Está rogando por nosotros. Está justificándonos delante del Padre, ahí a la diestra del Padre.
Porque decía algo Valeria aquí en la mañana, hace un momento en la oración, fallamos y el Señor nos vuelve a perdonar porque Él es fiel. Y eso es una verdad, Él nos vuelve a perdonar. Pero aguas, porque la diferencia es tus consecuencias, las vas a vivir. Y vas a acabar con muchas, pueden acabar con muchas lesiones, muchas heridas, o como Sansón, ¿verdad? Ciego, todo destruido, pero Dios lo perdonó. Sí, y por eso decía yo, es una verdad. Es una verdad porque fiel es Dios. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios. El 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quiero leerles otra vez este versículo porque al rato lo vamos a recordar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Pusieron atención aquí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow. Así es que si te encuentras al pastor y él que está, pero bien tremendo, cuando alguien no lo ve, ¿verdad? Y lo ve, le dice, ¿qué pasó? No te vi. No te enojes si te dice eso el pastor, más bien gózate, porque finalmente él es una autoridad puesta por Dios para cuidar a las ovejas del Señor. Ustedes y yo somos las ovejas del Señor, somos su pueblo. Claro que Él ha instituido autoridades y un orden en su iglesia y dice aquí que nos estemos animando, exhortando, para hacer buenas obras, para caminar en lo correcto, para que después no caigas en el hoyo y entonces digas, y entonces digas, ¿qué pasó? Hay ocasiones en que caemos en el hoyo, pero porque no hacemos caso. Pero para eso estamos la iglesia. Y eso no le voy a hablar ahorita, porque ya el pastor les habló hace 8 días de lo que es la iglesia. Y si tú no viste esa predicación, por favor, véela, mírala, ponle atención por YouTube para que sepas qué es la iglesia, que nosotros somos la iglesia, que venimos a ser iglesia, no asistimos a la iglesia, eres la iglesia. Y solamente vienes y hacemos la iglesia, conformamos la iglesia para juntos, unánimes, adoremos. Amén. ¿Todos tienen ese entendimiento? Entonces, por favor, sigue la instrucción que dice aquí. Y la parte final donde dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, yo no sé si no queremos ver o de plano no hay entendimiento en el corazón, pero hay tantas cosas que están ocurriendo por todos lados y que tenemos que tener la sensibilidad de no seguir igual en nuestro caminar espiritual, no siendo flojos, no siendo perezosos, no siendo comodines, como si no estuviera pasando nada, o poniendo mi yo delante de todo, porque no es tiempo, no hay tiempo.
Estamos viendo que aquel día se acerca. ¿Cuál? Ese día que nosotros vamos a tener que enfrentar. Yo sé que hay posiciones doctrinales. ¿Cuántos saben las posiciones doctrinales? Que si vamos a pasar la tribulación, que si no la vamos a pasar, que si Jesús nos va a rescatar en medio de la tribulación. ¿Cuál será? Unos están en una, otros están en otra. Pero una vez me acuerdo muy claro en una clase con el hermano Maki, que él dijo, no importa cuál sea, ese día sabremos. Ese día. Pero él acertadamente nos decía, ahorita preparémonos, o sea, enfoquémonos. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Pongamos nuestros ojos en el cielo. Cuando nosotros hablamos del cielo, de voltear hacia arriba, es a donde está Cristo, en lo más alto, en el mejor lugar que Él debe de tener. Pero la pregunta, ¿qué lugar tiene Cristo en tu corazón? ¿En dónde está? Y eso también nos han hablado mucho, y el pastor también nos dio una prédica muy buena del lugar en el cual tenemos al Salvador y al Señor de tu vida. ¿En qué lugar? Ok, quiero hablar un poquito entonces ahorita acerca de qué es reflexionar o meditar. Porque es necesario que estemos reflexionando y meditando en estos tiempos. ¿Estamos todos aquí entendiendo esto? Es tiempo de reflexionar y meditar o meditar. Pongan atención y si pueden anoten. Y fíjense, dice, de acuerdo a la Real Academia Española, el reflexionar o meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Eso dice el diccionario. Pero ahora les quiero dar una definición que yo encontré desde el punto de vista bíblico. ¿Listos? Ok. Reflexionar o meditar desde el punto de vista bíblico es un proceso mediante el cual aprendemos. Proceso mediante el cual aprendemos ¿a qué? Se los voy a enumerar. A escuchar al Señor por medio de su palabra. Entonces, meditar o reflexionar es el proceso mediante el cual aprendemos a, número 1, a escuchar al Señor por medio de su palabra. Aunque nosotros tenemos a veces sueños, mensajes que el Señor nos permite vivir, experimentar. Yo soy una de las personas que experimento muchos mensajes, sueños y cosas que todas se las cuento a mi esposo, aunque luego él piensa, ahí está un poquito loquita. Pero él me escucha. ¿Y qué creen? Que cuando pasa el tiempo y suceden, gracias a Dios porque tengo un testigo. Porque se lo platiqué y siempre digo, mi amor, ¿te acuerdas? Y te acuerdas la interpretación que nos dio Dios, y te acuerdas la palabra que recibimos, y te acuerdas, Y a veces hasta me doy el tiempo para escribirlo. Pero, aunque nosotros tengamos esos dones, no puedes saltarte la palabra, ¿ok? Entonces, por eso es el proceso de escuchar al Señor por medio de su palabra. 2, es el proceso mediante el cual aprendemos, no quiero que olviden la palabra aprender. Aprendemos a observar cómo Dios es y cómo Dios obra. Entonces, reflexionar y meditar es el proceso mediante el cual aprendemos a observar cómo es Dios y obra. El siguiente, proceso mediante el cual aprendemos a aplicar
principios bíblicos en nuestra vida. Wow, qué padre, ¿no? Y bueno, nosotros encontramos, y hace rato lo que mi esposo leía, la palabra donde dice que, y Dios tenga memoria, y Jehová tenga memoria, ¿verdad? De nosotros y nos cuide, nos guarde. Pero Él nos pidió que pusiéramos más atención o que estuviéramos atentos y también dijéramos amén a lo que seguía, que el Señor tuviera en la memoria o recordara nuestras ofrendas. ¿Y qué más? Y que aceptara nuestros sacrificios. Y ojalá, ¿verdad? Se acepten nuestros sacrificios. Y bueno, cuando dice esa parte, ojalá, o no me acuerdo qué palabra exactamente es, pero quiere decir que a veces no va a aceptar todos nuestros sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a veces tenemos que cerrar cosas en nuestra vida, como dice, ven, deja tu ofrenda aquí, ve y ponte en paz con tu hermano, ¿no? Porque venimos y dejamos ofrenda al Señor, pero estamos bien enojados con el hermano. Estamos bien enaltecidos, ¿verdad? Nosotros creemos que estamos bien y que nosotros no vamos a perdonar tan fácil, porque entonces somos mejor que Jesucristo, que nos perdonó aun cuando nosotros éramos pecadores. ¡Wow! Eso es orgullo. ¿Todos están conmigo? A ver, ¿cuántos orgullosos hay aquí? Esos están dormidos. Bueno, o todo lo contrario, son sinceros, ¿verdad? Tal vez, no sé. Para eso es que necesitamos reflexionar y meditar sobre nuestra vida. ¿Cómo estamos? Tal vez hay orgullo, ¿verdad? Pero en ese salmo donde mi esposo leía hace un momento, aparecía la palabra Selah. Y en muchos de los salmos, aproximadamente en 71 veces aparece la palabra Selah en los salmos. Para ti que ya lo sabes, es como una palabra que nos indica, detente, haz una pausa. O pon atención a lo que acabas de leer o lo que se acaba de decir. O tal vez algunos dicen que también puede ser, pon pausa, pon atención para lo que va a decir o para lo que sigue o para todo lo que se está diciendo. Algunos solamente dicen que son como pausas musicales, ¿verdad? Pero lo cierto es que están ahí y también las encontramos en el libro de Habacuc. Pero aquí lo importante es lo que significa, también es detengámonos y hagamos una pausa. Es como decir un fuerte amén. ¿Cuándo decimos un amén? No sé si han notado que yo digo fuertes amenes aquí. ¿Saben por qué? Porque hay ocasiones en que estamos cantando algo que es una verdad de Dios y en ese momento tú estás poniendo atención, la escuchas y ¿qué haces? Reaccionas, ¿no? O bueno, por lo menos yo reacciono. Y estoy escuchando algo que aún estoy cantando, que habla de la grandeza de mi Dios, que habla de su belleza, de su hermosura, que habla de su fidelidad y como todos dicen. Entonces de repente, yo no digo que sea una doctrina y que todos tengamos que decir amén, pero yo luego me pregunto, ¿estarán escuchando lo que están cantando? ¿Estarán poniendo atención a lo que dicen? Porque a veces ni un amén. O estás metido en tus propios pensamientos, en tu yo de, a lo mejor sí, a veces nos clavamos en pensar en todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Pero tiene que llegar el momento en que ya pensemos más que nosotros en Él. Y bueno, así lo dice la palabra, ¿no? Que lo amemos a Él con todo.
Entonces, fíjate, bien, bien tremendo. Y yo le pedí a Dios en esta mañana y desde toda la semana he estado orando, desde más tiempo yo le digo, Dios mío, rompe lo que pueda haber en esta congregación, en esta iglesia, que los hace tal vez pasivos. De verdad lo vuelvo a repetir, no quiero hacer una doctrina del que no dice amén y del que sí dice amén, no, porque también eso sería un abuso de mi parte decir, pues él no dice, Juan Carlos no dice amén, seguro no está ni siquiera recibiendo, no, porque no soy Dios para saber. Pero yo sí le decía a Dios, Padre, úsanos y enseña a tu pueblo, a tu iglesia a reaccionar, a accionar cuando nosotros creemos una palabra que te está exaltando, que te está adorando o que te está agradeciendo. Pero que seamos un pueblo que manifieste tu fe, que crees. Híjole, yo me acuerdo de esas películas que son de guerra, de esas películas viejitas pasadas de los imperios, donde los capitanes, ¿verdad?, le hablaban a su ejército y ellos les daban la palabra antes de entrar, ¿verdad?, al frente de batalla, que les hablan y cómo reaccionan esos soldados, ese ejército. Así, ¿no? Tampoco quiero hacer una doctrina de eso. Pero por lo menos así como que, ay Señor, sí es cierto lo que estás diciendo. Sí es cierto que nos amas con eterno amor. Amén. Gracias, Señor. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén, porque tú eres fiel, Señor. Tú no mientes, Padre. Tú siempre estarás con nosotros. Ahora que leía Valeria Isaías 41, que es de nuestros favoritos para muchos. Y entonces lo leemos y dice, sí, Señor, amén. Amén, amén, amén. ¿Somos una iglesia viva? Eso, ahora sí. Y entonces, pues Dios hará. Tenemos que hacer un alto, porque también tenemos que tener cuidado de no ser místicos, porque podríamos caer en eso. Y lo que nosotros hemos tratado como pastores es tener una fe sana, que no estemos enfermos siendo solamente místicos, que somos súper espiritualoides, como dicen, y que tu vida esté todo un desorden. Qué triste también es eso, que todo el tiempo estoy levantando las manos. Y yo me acuerdo que cuando comenzábamos, había una persona que yo le veía todo un desorden. Y créanme que me ha costado mucho trabajo no ser juez, porque no les voy a decir, ay, no le estaba enjuiciando, porque yo creo que a veces sí. A veces sí llegamos a ser jueces, pero Dios no nos ha llamado a ser jueces. Nos ha llamado a exhortarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros. Pero hace muchos años, o sea, no piensen que toda esa persona está aquí. Ya no está más, está viviendo en otro lado del mundo. Y yo observaba su vida y su vida estaba de verdad un desorden. Es una mujer. Para que los hombres no se sientan. Y entonces, yo la veía que no era una mujer que amara a su casa, a su esposo, se endeudaba por todos lados, se quejaba del gasto que le daba a su esposo. Y cuando yo le preguntaba, oye, ¿cuánto te da? Y yo le decía, oye, te dan el triple que a mí. Y cosas así, ¿no? Entonces, y yo la oía en la congregación, que siempre estábamos, y ella gritaba, amén, y era una de las que gritaba, amén, y amén. Y la verdad, ese sonido me molestaba. Me molestaba, ¿por qué? Porque yo sabía. Pero bueno, yo no era juez. Otra vez me decía el Señor, tú no eres juez. Y yo empecé a decir, bueno, tal vez ella lo dice con fe.
y tal vez un día será, no sé cómo está porque ella ya no vive aquí, ya no está aquí en esta iglesia. No sé cómo va, no la veo en el Face. Entonces, no siendo místicos, tampoco religiosos. Tampoco religiosos. Y te voy a decir, ay, qué difícil es este tema, pero necesitamos reflexionar y meditar, porque la verdad nos hace libres. Y religiosos, bueno, son todos aquellos que han tomado en serio, ¿verdad? Lo que representan, se toman el cuidado de estudiar la escritura, pero son individualistas. No alcanzan ni al vecino de al lado. No se preocupan por los demás. Y eso es algo también bien, bien difícil, bien tremendo. A nosotros Dios y Jesucristo, nuestro Señor, nos ha mandado a hacer luz. Y a veces, aunque tenemos mucha pena o no tenemos tiempo, tenemos que hacerlo. El otro día les platicaba que yo estaba en los congeladores del City Club y me topé con una señora así. Yo iba caminando para acá al refrigerador y ella para acá. Y ella estaba haciendo sus cosas, pero yo la miraba y le notaba en su cara una tristeza tan grande, tan fuerte, que yo empecé así como a inquietarme y digo, ay Señor, ¿cómo le digo que yo tengo una medicina para su tristeza? ¿No? Y yo me regresaba y agarraba y volvía. Y en ese momento me le acerco y le digo, ay, discúlpeme, ¿no? Ya me presenté, yo soy Ceci. Y si me lo permite, y no sé si a lo mejor estoy mal, pero yo le noto una gran tristeza. Y si usted me lo permite, puedo orar por usted. Y ella empezó a platicarme, sí, y esto. Estaba pasando por una situación. Y bueno, ella recibió a Jesús en su corazón. En ese momento ya no la volví a ver, le pedí su teléfono, ya no me pude comunicar con ella, pero me acuerdo de ella y le pido a Dios que en su camino ponga obreros, no religiosos, que se ocupen de ir y tal vez tocar su puerta y enseñarle e invitarle a la iglesia. ¿Por qué yo no la invité? Porque ella venía aquí solamente a ver la casa de su hija, algo así me dijo. Y ella no vivía aquí, sino vivía en la Ciudad de México. Entonces, cuidado también con los que nos decimos tener una fe y que estamos enviados a compartir esta fe, que estamos enviados a dar un mensaje importante a los corazones para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y si tú te has acomodado y eres muy feliz viniendo a la iglesia y gritando amén, y está muy bien, está muy bueno. Y si tienes tu vida en orden y sigues los principios y todo, está muy bueno. Pero si no estás compartiendo, sí te voy a decir con todas las palabras, eres un religioso, eres una religiosa, que no tienes misericordia del que está perdido. ¿Me siguen amando? Legalista. Ay. Solo esto yo no lo tengo en mis apuntes, esto lo puse aparte con lápiz y eso porque ahí como que dijo, tenemos que aclarar esto, tenemos que reflexionar. Bueno, los legalistas todo lo cuestionan. Y lo más fuerte es que menosprecian a otros. En el momento que empieza a hablar a alguien, ya está, ya lo están cuestionando, así está, ¿qué está diciendo, no? ¿Qué voy a recibir de esta? Wow. Si ni se sabe el Salmo 91. Híjole.
Qué tremendo. Pero bueno, ¿por qué nos tenemos que cuidar de todo esto? Porque el día se acerca. El día se acerca. ¿Y nosotros qué tenemos que estar haciendo? Siendo como Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo en la tierra? Y Él se apuraba a hacerlo porque su tiempo era corto. Era breve. Pero Él se concentró en obedecer al Padre, en hacer todo lo que oía a su Padre decir. Él lo hacía, le obedecía, le obedeció. Y terminó la carrera, la terminó muy bien, ¿verdad? Culminando todo lo que se le había encomendado. Entonces, por eso en esta hora nosotros somos su iglesia y tenemos que estar buscando ser como Él y estar haciendo lo que Él quiere que hagamos. No condenándonos los unos a los otros, no enjuiciándonos, sí exhortándonos, ayudando, como acabamos de leer en Hebreos 10. Vamos a animarnos, vamos a decirnos, a veces es necesario que nos digamos que no vemos bien, como un esposo, como una esposa a un esposo, porque iba a decir una esposa a una esposa, pero la verdad es que casi más las mujeres somos las que les decimos al esposo, ¿no? ¿Sí o no? Estamos como machetito, y no porque ellos sean malos, sino porque a nosotros se nos da muy fácil. Bueno, deberíamos de estar aprendiendo de todo lo que has vivido, de lo que has pasado. ¿No te has puesto a pensar? El otro día hablábamos con unos hermanos muy queridos y decíamos, ¿cuántos pastores murieron en la pandemia? ¿Cuántas iglesias? Vemos las estadísticas, se cierran, se están cerrando. ¿Cuántas personas están cayendo? Líderes fuertes, reconocidos, están cayendo en pecado. ¿Cuántos han desanimado y han desertado? ¿Cuántos están fríos o tibios? No sé cómo decirlo. ¿Cuántas cosas graves están sucediendo? Pero ahora la pregunta en esta hora es, aquí estamos, ¿te estás dando cuenta? Estamos aquí por la gracia de Dios, ¿eh? Tampoco no es porque nosotros lo estamos haciendo súper bien, ¿eh? No. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y a Él nadie lo puede engañar, nadie lo puede engañar. Así es que apurémonos. ¿Están despiertos todos? Bueno, recuerda, tal vez algunos ya tenemos mucho tiempo en el Señor. A lo mejor aquí hay muchos nuevos. A lo mejor algunos que están conectados en esta mañana, que están aprendiendo a hacer iglesia aún a pesar de a través de la conexión, como les comentaba yo, de una prima que apenas le pasamos el link. Y seguramente ella fue la que les comenté hace 8 días que nos pidió oración por la península de Yucatán. Y ahorita en la semana, ¿verdad? Escribiéndose con mi esposo, ella decía, Dios nos ha ayudado, porque por Mérida pasó nada más así como nivel 1, ¿no? Nivel 2 pegó en Cancún, Playa del Carmen. Y ella escribiéndonos nos decía, gracias por las oraciones. Entonces seguramente en este momento hay gente conectada que empieza en el Señor. Y por eso yo quiero aprovechar para hablarles, si tú vienes aquí por primera vez, si tú estás aquí comenzando, tomando la decisión
de venir a un lugar donde nos reunimos para que nos hablen de Dios y de su palabra, es importante que se den ese tiempo de conocer a Dios, ese tiempo de abrirle tu corazón, porque todo tiene un principio, ¿verdad? Hay un principio y un día que no olvidamos ninguno de nosotros cuando Jesús vino a nuestro corazón. Y de ahí empezó un caminar y conocer a nuestro amado Señor y Salvador y conocerlo más y más y más. Y entre más lo conocemos, más amamos. Entre más consideramos nuestra vida que era un desastre, que estábamos hundidos en el pecado, más amamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos aman aquí tanto al Señor que dicen, yo no me merecía estar aquí, yo no me merecía? No era así como que, no era el del cártel, no, yo no era del cártel ni nada de eso, pero de verdad yo pequé contra Dios. Y es algo que hasta el día de hoy, aunque sé que estoy perdonada, aunque sé que la sangre de Jesús me ha lavado, aunque yo misma he tenido que aprender a perdonarme, es algo que aun cuando oro al Señor, lo recuerdo y digo, yo no era digna, Señor. Y es una de las cosas que yo le decía apenas a una persona que le estoy haciendo pasos a la libertad, si pudieras regresar el tiempo, lo primero que quisiera era no haber pecado contra Dios. Tal vez otros dicen, ay, si pudiera regresar el tiempo, haría esto y aprendería inglés y aprendería no sé qué y haría. Y está bien, necesitas superarte y los jóvenes necesitan hacerlo. Pero los que hemos sido perdonados y entendemos tan grande e inmenso amor, si pudiéramos regresar el tiempo, hubiera no querido pecar contra Dios. Porque contra Él pecamos. Ahora, nos topamos todas las veces, ¿verdad? Con gente que dice, yo le conozco, y eso es algo que yo le decía a las mujeres en ese desayuno, por favor, yo sé que estás aquí y que hay alguien que se esforzó para hacer este evento y Dios es fiel para los que creemos y hacemos y echamos la red. Dios es fiel, Dios está en este lugar, yo les decía, pero no digas, yo ya conozco a Dios. Yo un día llegué a un desayuno y yo decía, pues yo sí lo conozco, yo sé, bueno, sabía, ¿no? Sabía de Dios. Mi esposo no era sacristán, ni acólito, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero se sabía toda la liturgia de la Iglesia Católica. Y de verdad, me acuerdo que cuando nos hicimos novios compró un crucifijo con Cristo crucificado. Y él me lo regaló cuando éramos novios, no éramos cristianos, no sabíamos. Y él me dijo, este va a estar en nuestra cabecera cuando hagamos nuestro hogar. Porque si alguien no te enseña, no te dice, pues sigues estando, ¿verdad?, en las mentiras. Pero era una muestra de que a pesar de que él había crecido en esa escuela de sacerdotes desde la primaria hasta la preparatoria, no sabía la palabra de Dios. Por lo tanto, no conocía a Dios ni conocía al Salvador. Y eso es lo que a veces tenemos, una religión. Y yo les decía a las mujeres, por favor, en esta noche no digas que tú lo conoces, porque te aseguro que si tú nunca has escudriñado la palabra de Dios, no lo conoces. No lo conoces. Y si estás aquí, es porque Él sí te conoce. Y Él ha pensado en ti y Él quiere venir a cenar contigo. Pero
para los que sí ya tenemos tiempo en el Señor, ya también nos han predicado aquí, necesitamos tener esa fe que actúa. ¿Me escucharon? Una fe que actúa, porque tal vez tú puedes tener muchos años de cristiano, pero sigues en una vida espiritual mediocre, tibia, indiferente. Vives solamente para buscar lo tuyo, pero en ningún momento te has detenido para buscar lo que quiere Dios y para lo que está haciendo Dios. Y no los estoy regañando, sino que estoy buscando que seamos exhortados, que estemos reflexionando en este día. Si tú eres iglesia mediocre, si tú eres iglesia tibia, es necesario que hagas un alto y que salgas de esa condición. Ya no hay más tiempo, por favor. Por favor, escucha. En una de los tiempos en que estuvimos comunicándonos con Mundo de Fe Sur para saber cómo estaban los de Mundo de Fe Mérida, Mundo de Fe Playa del Carmen, Mundo de Fe Cancún, mi esposo estaba en contacto con el pastor Enrique y de momento nos cayó de sorpresa y me dice mi esposo, ¿quién es tal persona? Y le digo, ay, pues es la mamá del pastor de Playa del Carmen. Y me dice, pues es que se murió exactamente en la noche que entró el huracán. No la mató el huracán, no. No sé qué, no sabemos exactamente, solamente la información fue que le dio un paro y nosotros de verdad como muy, con esos sentimientos como decimos encontrados, porque le conocemos, porque le conocimos. Fue de las mujeres que nosotros vimos servir cuando nos convertimos y llegamos a la iglesia Mundo de Fe Norte. Ella ya estaba en Playa del Carmen sirviendo con su hijo. Y de repente estábamos en la comunicación de que si ya estaba pegando fuerte el huracán, si no, la última información la dio ella. Se acaba de ir la luz en Cancún. Cancún, ¿verdad? Se acaba de ir la luz. Y al poquito tiempo le dio un infarto. Y ya, pues nosotros recibimos la noticia. Y el pastor Enrique nos decía, es que no sé qué pasó, no sé, cuando no sabíamos qué había pasado, no sé qué pasó, ella acaba de mandar el mensaje, se acaba de ir la luz, pero estamos bien. Entonces, ¿entienden? ¿Entendemos que no sabemos cuánto tiempo nos queda? Gracias a Dios, ella es una mujer que se vivió sirviendo y ayudando a las obras allá en Quintana Roo, porque déjenme decirle que todos los pastores que están sirviendo allá no son de allá. Salimos de aquí del norte. Cuando nosotros nos envían al sur, a Lalo y a Asbel los envían a Cancún. Antes enviaron a Gabriel González, que era hijo de la que partió apenas. Él empezó la obra en Cancún, pero él muere en un accidente fatal. Se va su hermano Poncho, que es el pastor actual de Playa del Carmen, con la pastora Betina. Y todos están ahí obedeciendo la voz de Dios. Ahora, la iglesia de Mundo de Fe Cancún es una de las iglesias más grandes, igual de en Playa del Carmen. Playa del Carmen es un pueblo pequeñito, a los que conocen por allá. Mérida es un pueblo duro. Mi papá es de Mérida, ¿no? Pero aquí está, es yucateco. Yo tengo raíces yucatecas, chinas, porque mi abuelo era chino, y alemanas. Imagínense, esas tres que se unieron. Entonces, han sido enviados, ¿por qué? Porque hay que salvar, hay que hacer equipo con Dios. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Les voy a leer lo que dice Apocalipsis 21. O todos abran su Biblia, por favor, o síganlo aquí los que no traen Biblia.
Y más los que, ahí sí me ayudan con los que vienen por primera vez, enséñenles por favor la Biblia o que sigan aquí la lectura. Vamos a leer el capítulo 21, del verso 1 al verso 7. Y después ya dejamos el verso 8. ¿Listos? ¿Todos están despiertos? Ok. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La que sigue. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Cómo la vio? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas… ¿Están siguiendo la lectura? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. ¿Pueden repetir conmigo? Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Verso 7. Fuerte. A ver, sí, amén. Amén. Estamos leyendo buenas noticias, ¿sí o no? Tan bonitas, ay, que nos llenan de esperanza todo lo que viene. Pero sí, déjame decirte que también eso lo vivimos desde el momento en que vino Jesús a nuestro corazón, ¿sí o no? Si tú no estás viviendo así, pregúntate si estás valorando la libertad, la sanidad que ha ganado Jesús para cada uno de nosotros. Si tú has dejado que crezca una raíz de amargura, es tiempo de reflexionar y meditar y hacer un alto y empezar y entrar a ese proceso de aprender a observar a Dios y a ver cómo actúa. Y todo lo que Él ha hecho ha sido a nuestro favor, ¿sí o no? Tantas cosas que nosotros ahora disfrutamos, ¿es para ponernos tristes o alegres? Alegres, felices, pero también hay muchas cosas que nos alertan y vamos a ver el verso 8. Pero les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie, lo vamos a leer juntos, porque solamente así van a seguir la lectura. Porque yo veo algunos que dicen sí, y los veo con sus ojitos por otros lados. Entonces, yo soy de esas personas que Dios usa para animarlos, y para enfocarlos. A ver, ¿todas las demás fueron buenas noticias? ¿Todas esas palabras son verdad? Fieles y verdaderas. Son verdad, son buenas noticias. Ahora lee lo que sigue, por favor, en voz alta. Hoy, ¿malas noticias? Eso no quiere decir que lo primero no sea verdadero. Todo es verdad.
Lo primero, viviremos por toda una eternidad en medio de nuestro Dios. No necesitaremos de la luz del sol porque Él será nuestra luz. Él es pero también te quiero decir en esta hora, no solamente es para ese tiempo, es para hoy. Es para hoy. Es para hoy. Tú decides. Tú decides cómo tomar a tu Señor. Tú decides cómo amarlo, cómo entregarte, cómo servirle a los ujieres que están allá. Tú decides cómo tomar, cómo vivir su amor, cómo disfrutar su abrazo, cómo vivir los procesos, porque todos vivimos procesos. Hace unos días le platicaba a unos hermanos, igual a otros hermanos muy queridos, que hace unas semanas atrás o meses ya estuve otra vez como en un shock de fe, porque me empecé a sentir un poquito mal de salud y de repente el susto otra vez, la angustia, el temor. Y yo decía a Dios, ay no, Dios, otra vez no, por favor. Y Él dice, otra vez no. Y yendo al médico para que me hicieron varios estudios, al final me recuerdo que, bueno, antes de la última consulta, cuando fui al médico para que me revisaran, me recuerdo que me dijeron, siéntese ahí en la cama donde te revisan. Y ya iba yo así como temblando y me siento. Y el doctor da la indicación a las enfermeras y a las que estaban ahí qué es lo que tenían que hacer. Y de momento les digo, ay no, espérense. Así como que las detuve a todas, eran como 3 mujeres, ¿no? Y que les diga, no, a ver, espérense. Y me tapé los ojos y empecé a llorar. Era como si, espérenme, déjenme llorar y ahorita me revisan. Y acabé de llorar y les dije valientemente, ahora sí, venga. ¿Por qué? Porque a veces en los procesos vas a llorar, pero necesitamos ser valientes. Porque ahí lo que acabamos de leer dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esto habla pues de los que no son salvos, ¿verdad? Que fueron cobardes, que no quisieron recibir a Jesús, que catalogaron a Jesús como una religión tal vez, o que dijeron, mi religión la defendemos a capa y espada. Pero no se trataba de eso, se trataba de reconocer al Salvador. Pero la pregunta es también, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos entrando tal vez en alguna de estas partes? ¿Cobardes? ¿Incrédulos? ¿Cómo estamos? Y yo sé que ya los puse de pie, ya me están tocando la musiquita de acá, ¿va? Pero quiero que escuches esto. Te quiero hablar de lo que es la valentía. Y solamente quiero que escuches y que te imagines lo que tienes que hacer para ser valiente. ¿Por qué? Porque leer Apocalipsis, leer el libro de Apocalipsis no es para infundirnos temor, sino para que estemos alertas. Porque hay tanta palabra tan buena, tan deliciosa, pero también hay mucha palabra que pareciera que asusta. Entonces, ser valiente es el aliento
el aliento. ¿Te imaginas? El aliento, los que tuvieron COVID saben lo que es antes y después, ¿verdad? Que es no respirar y qué respirar, pero el aliento o vigor para ejecutar una acción. Se dice que cuando una persona es valiente, logra vencer sus dudas y actúa con decisión y firmeza. Eso es ser valiente. Normalmente la valentía la atribuyen a personas que enfrentan grandes peligros o logran grandes hazañas o tienen actos de heroísmo. Y vemos que el ser valiente no quiere decir que no experimentes de repente esa sensación de temor, como la que les acabo de platicar, ¿no? Tenía que llorar para sacar mi temor. Pero sin embargo, quiero decirles que en ese momento que les dije a los doctores, ¿pueden revisarme? Me acordé de alguien que sí ha sido muy valiente, fue muy valiente y seguirá siendo muy valiente, y ese es mi Señor Jesucristo. Y Él lo soportó todo lo que nosotros nos podamos justificar, que yo he sufrido mucho, pobre de mí, cómo me han tratado, por eso estoy así, por eso me enojo, por eso estoy iracunda, por eso estoy amargada, por eso. Jesús padeció mucho más y Él no optó por eso, sino por otorgarnos perdón. Y déjenme decirles que la valentía es un rasgo de carácter que le otorgaron a Jesús, que ahora de hecho yo en la escuela lo enseñaba a mis alumnos, porque es un rasgo de buen carácter de Jesús. Y ser valiente, de acuerdo a la Biblia, es demostrar que Dios está conmigo. Demostrar que Dios está conmigo, que no tengo duda, sea lo que sea, pase lo que pase. En ese momento de nerviosismo lloré, pero me acordé del valor de mi Señor y me acordé del rasgo de valentía. Y dije, es demostrar que Dios está conmigo. Y le dije al doctor, perdón, fue lo que dije, pueden revisarme, perdón, solamente tenía que llorar un momento. Y ya el doctor empezó, tranquila, que no sé qué, ¿no? Pero al demostrar que Dios está conmigo, debo de demostrar fortaleza y firmeza. Una firmeza de carácter, en donde yo tengo que seguir parada, en donde Dios me ha dicho que tengo que estar. Permitiendo soportar, escucha esto, permitiendo soportar cualquier prueba, peligro o consecuencia. Y les platicaba a los que les he platicado que en mi última estudio, la laboratorista o química, ¿cómo se le dice? ¿Dónde está Yarit? A la que hace la mastografía, la química, no sé. La radióloga. Porque me hice varios y en otros laboratorios. Me hice en 3 diferentes laboratorios. En el Azteca, en el Chopo y en el último me lo hice en el Digna. Pero el del Chopo me dijo, no le voy a dar calificación porque está incompleto este estudio que le mandó el doctor. En el otro del Azteca me dieron varios malos diagnósticos. Y después, en el tercero, que ya fue el último que me mandó el médico, me dijo la radióloga, quiero interpretar lo que le han dicho todos estos estudios, pero lo que yo puedo ver solo son cicatrices de sus cirugías pasadas. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y no por mí, sino por lo que Él hace. Pero también porque uno tiene que ser valiente.
Y me dice, eso que notaron, eso duro, eso inflamado, es la cicatriz de sus cirugías pasadas. Yo no creo que tenga algo de qué preocuparse. Y bueno, no he regresado al médico. Soy valiente. No por eso voy a dejar de ir al médico. Aclaro. Pero necesitamos ser valientes. Enfrentar las cosas, seguir adelante. Hacía pasos a la libertad a una hermana en la semana y ella lloraba mucho y ella me decía, ay, pastora, ¿qué trabajo le ha tocado? Y yo lloraba con ella, pero también me reía por dentro porque me reía de gozo ver cómo Dios sana y restaura el corazón de las personas. Y yo le decía, es un trabajo hermoso, hermana. Es un trabajo hermoso trabajar al lado de Dios, porque el que está ahí dando pasos a la libertad con nosotros, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, buscando que las almas sean restauradas y sanadas. Y yo le decía, es mi mejor trabajo. Y no voy a decir que no me canso, sí me canso, pero seguimos adelante, porque es bueno. Y porque yo no quiero ser cobarde. Y porque yo sé que no voy a disfrutar de eso que leímos hasta la eternidad, que yo sé que va a ser glorioso, sino que lo quiero disfrutar hoy. Y lo estoy disfrutando hoy y lo vivo hoy, a pesar de las tensiones, a pesar de las pruebas, a pesar de los errores, de las equivocaciones, de mi misticismo, de mi religiosidad o de mi legalismo. Porque nos hemos equivocado todos, yo en primer lugar. Pero les amamos, iglesia, y les pedimos perdón a todos, por todo lo que no hacemos bien, pero que nos quieran por todo lo que sí hacemos bien. Amén.